Siempre había algo por mejorar, siempre había un punto en el que yo estaba mal, nunca absolutamente nada era suficiente, que si las cosas salían mal era tu culpa. Yo empecé a despertarme en las madrugadas muy ansiosa porque no había respondido un WhatsApp que me habían enviado el día anterior a las 8 de la noche. Si estás pasando por una situación laboral difícil o una situación personal que te está haciendo dudar sobre tu valor como persona, quédate porque necesitas escuchar esto. Hola, yo soy Vale y esto es Se Vale Ser. Te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Gracias por estar aquí y empecemos con el video. Hay un precio muy alto en vivir tratando de demostrarle a otros que tú sí vales, y eso lo aprendí con un trabajo por el cual dejé muchas cosas en mi vida y en el que pensé que si me esforzaba más o demostraba más que yo sí era capaz, en algún momento mi valor como profesional y como persona iba a ser reconocido, y eso nunca pasó. Entonces hoy te voy a contar lo que una experiencia laboral difícil me enseñó y por qué decidí renunciar. Desde que ingresé a ese trabajo empecé sintiendo que tenía que ganarme un lugar, y esto pasó porque a la segunda semana de haber ingresado yo me enteré de que las personas que habían tomado la decisión de contratarme realmente querían a otra finalista, pero esa finalista pues no había quedado porque una de las personas que tenía mayor poder de decisión dijo que mi perfil era el más adecuado, así que finalmente yo fui la que quedé. Solamente eso bastó para que se empezara a activar en mí una inseguridad acerca de mi talento, y yo me preguntaba, bueno, si realmente yo soy tan buena o si mi experiencia vale lo suficiente, porque dudaron de mí. Y aunque al principio esas inseguridades eran solamente mías, estaban solo en mi cabeza y en mi corazón, la verdad es que con los días empezaron a pasar situaciones y cosas que me empezaron a reforzar mucho más esas inseguridades, al punto de hacerme sentir que yo para ese trabajo era completamente incapaz y completamente insuficiente. Y eso es importante decirlo porque durante mucho tiempo pensé que el problema era que yo simplemente era muy sensible, que realmente no estaba soportando la presión y que era demasiado débil. Pero la verdad es que sí pasaron cosas que empezaron a reforzar en mí inseguridades, sentimientos de insuficiencia y un sentimiento como de que yo siempre estaba en deuda y de que a mí siempre me faltaba, como dicen en Colombia, el centavo para el peso. Lo que sucedía me empezó a hacer sentir que yo tenía que estar todo el tiempo demostrando que mi valor dependía únicamente de cuánto podía rendir, de cuánto podía soportar y de cuánto podía demostrar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó que me llevó a reforzar tanto la idea de que yo no era suficiente y a necesitar tanto que las personas de ese lugar me aprobaran? Lo primero eran unas expectativas desproporcionadas y una presión constante. Siempre se me pedía más, no importaba cuánto trabajara, cuánto me esforzara o cuánto avanzara en algo, nunca nada de lo que yo hacía era suficiente. Siempre había algo por mejorar, siempre había algo más que se había esperado de mí, siempre había un punto en el que yo estaba mal, siempre había una y otra vez cuestionamientos que me hacían sentir que yo siempre tenía que tener la palabra precisa y la sonrisa perfecta porque no alcanzaban la respuesta que de pronto yo daba. Nunca, absolutamente nada era suficiente cuando se trataba de este trabajo que yo hacía. El ambiente empezó a sentirse de una tensión constante y llegó un punto donde literalmente me dijeron que si yo no cumplía ciertas metas, el futuro de toda la empresa dependía de mí, y que si yo no lo lograba, la empresa literalmente se podía quebrar. Lo más absurdo es que mi rol ni siquiera estaba directamente relacionado con algo que pusiera a toda la empresa en jaque en caso de que yo cometiera alguna equivocación, pero lastimosamente ese discurso constantemente hizo que, más que un trabajo que yo estaba desempeñando o más que yo estar tratando de hacer mi trabajo lo mejor posible, yo estaba tratando de ser alguien, de hacer un performance, y pues al final eso poco a poco te empieza a agotar porque sin darte cuenta empiezas a actuar de una manera que te empieza a desconectar de quién tú eres en realidad. Y no es que en un trabajo uno tenga que ser 100% uno mismo, yo soy consciente de eso porque pues al final es el mundo laboral, pero tampoco se trata de que todo el tiempo tú sientas que no puedes decir nada genuino, porque nada de lo que dices alcanza para que seas lo suficientemente inteligente o interesante para ese trabajo.
Y es que una cosa es que un trabajo tenga responsabilidad y otra muy distinta es que te hagan sentir que todo el futuro de una empresa está solo sobre tus hombros. No motiva, eso solamente genera un miedo, un pánico constante a fallar y a sentir que nunca tienes el derecho a equivocarte. Lo segundo era que constantemente me hacían sentir que yo tenía que demostrar que sí era digna de merecer el salario que me estaban pagando. Y eso fue otra cosa que me afectó mucho porque constantemente me recordaban cuánto dinero me pagaban y pues realmente quiero aclarar que no era un salario pues que fuera como la inversión de la vida, simplemente era un salario justo que correspondía con la posición que yo tenía. Pero todo el tiempo era como si quisieran que yo demostrara que el salario que me estaban pagando sí lo merecía, sí valía la pena. Me decían cosas como, es que tu equipo cuesta mucho dinero, es que estamos invirtiendo demasiado en este equipo, es que los salarios de este equipo son muy grandes y pues ¿con qué objetivo hacían eso? Realmente considero que no es necesario para que una persona haga bien su trabajo estarle echando en cara todo el tiempo que le estás pagando, porque al final eso es algo normal en cualquier trabajo. El hecho de que si tú estás desempeñando una labor, entonces la empresa te pague por hacer esa labor. Simplemente es un intercambio profesional, no es una deuda que tú tienes con ellos. Pero así era como se sentía todo el tiempo. Lo otro que pasaba era que nunca había una sensación ni siquiera de un poquito de estabilidad, porque inicialmente, antes de entrar a ese trabajo, a mí me habían dado un año para cumplir ciertas metas, pero de repente cuando entré ya no tenía un año, sino 3 meses para lograr unos números irreales y por ende, cada vez que yo presentaba avances o presentaba estrategias o cosas que nos iban a ayudar para avanzar, pues nada era suficiente porque claro, la meta irreal ya no era para lograrla en un año, sino para lograrla en un tiempo imposible. Entonces nunca había una sensación de vamos por buen camino, por aquí como que es, no importaba qué tanto yo me acercara, siempre el número iba a estar más lejos de lo que yo podía lograr. Y eso poco a poco empezó a distorsionar la percepción de valor que yo tenía sobre mí, porque empecé a sentir que no importaba cuánto yo me esforzara o cuánto hiciera, al final siempre tenía una deuda encima. El otro punto era que había una presión psicológica disfrazada de liderazgo de alto rendimiento. Y creo que esa es una de las cosas más difíciles de explicar porque muchas veces desde afuera, cuando no hay insultos o cuando no hay malas palabras directamente, pareciera que no es un ambiente tóxico de una manera tan evidente. Pero la verdad es que sí lo era. Había frases y conversaciones en las que constantemente te hacían sentir que todo dependía solamente de ti, que si las cosas salían mal era tu culpa, pero claro, cuando las cosas salían bien, entonces eso sí era gracias a todos. Y espero que me esté haciendo entender porque realmente incluso para mí a veces es muy difícil desglosar específicamente todo lo que pasó y pues tampoco de eso se trata, pero lo que sí te puedo decir es que en ese ambiente yo me sentía constantemente puesta a prueba y evaluada todo el tiempo. Con las cosas que me decían era como si yo siempre tuviera que demostrar algo, como si siempre tuviera que sonar más estratégica, más inteligente, más interesante, más profesional. Al punto de que yo empecé a despertarme en las madrugadas muy ansiosa porque no había respondido un WhatsApp que me habían enviado el día anterior a las 8 de la noche o cuando estaba tratando de responder un correo no encontraba palabras suficientes ni buenas o suficientemente profesionales para poder explicar o responder un correo. Solamente eso, responder correos o responder un mensaje de Teams ya era algo que a mí me empezó a sobrepasar. Era como yo empezaba a escribir y de repente era como no, pero entonces de pronto van a pensar que esto no era lo que tenía que decir. Volví a empezar a escribir y entonces ya después llegaba otra duda y eso al final me empezó a mantener en un estado de constante como hipervigilancia o como de sentir que yo siempre tenía que estar súper preparada porque cualquier cosa que yo dijera podía ser usada en mi contra porque no había una respuesta que fuera suficiente para ellos por más de que yo hubiera pensado y súper planificado esa respuesta, al final nunca nada era suficiente para el nivel de expectativas que ellos tenían sobre lo que yo tenía que decir. La presión era tanta que yo llegué a sentir un alivio enorme cuando salía de las reuniones, pero también a vivir con un miedo constante a decepcionar. Y creo que eso no es normal.
Creo que, claro, es normal que tú en tu trabajo quieras pues destacarte o quieras hacer cosas significativas, pero cuando constantemente sientes que vas a decepcionar, que vas a decir algo y que va a ser usado en tu contra, pues ahí es cuando creo que hay que hacer un alto en el camino. Cuando un trabajo empieza a invadir tu sistema nervioso de esa manera, creo que ya no estamos hablando solamente de exigencia profesional. Estamos hablando de un entorno que te está haciendo daño y que te está manteniendo constantemente en modo supervivencia. Y lo peor es que ese tipo de ambientes o ese tipo de presión sí funciona porque toca nuestras heridas más profundas. Si tú ya traes un miedo a no ser suficiente que te activan una y otra vez, entonces empiezas a hacer hasta lo imposible para demostrar que sí lo eres. Y ahí es cuando empiezas a trabajar mucho más, a trasnochar más, a aceptar cosas que no tienes por qué tolerar, a exigirte de una manera desproporcionada y poco a poco te vas desconectando de ti. Y es como si un día empezaras a sentir que tú ya no estás trabajando para crecer o para que tu trabajo tenga sentido, sino como que trabajas para sentir que mereces existir y que necesitas justificar tu existencia y tu puesto todo el tiempo. Quiero aclarar algo y es que con esto no quiero decir que yo haya sido una víctima del sistema laboral o de esa empresa, ni mucho menos, porque como te lo dije ahorita, sí habían cosas que yo ya traía o inseguridades que se me activaron de una manera muy fácil, pero el problema es que todo no quedó reducido ahí, sino que la dinámica de día y el comportamiento y las cosas que se me decían realmente empezaron a reforzarme una y otra vez todas esas heridas y pensamientos que no eran reales. Entonces también sería injusto decir que todo eso solamente estaba en mi cabeza. Me di cuenta de eso cuando empecé a ver que era algo que no solamente me pasaba a mí, que a mi alrededor también habían muchas personas que se estaban sintiendo de esa manera y asimismo se empezaron a ir porque simplemente ya no soportaban ese nivel de presión. Muchas veces también había un discurso como de dinos qué necesitas y nosotros te ayudamos para que lo logres, pero cuando yo levantaba la mano y pedía cosas que eran completamente razonables, empezaban las trabas. Tenía que empezar a justificar una y otra vez lo mismo. Al final el apoyo nunca llegaba, pero en cambio sí llegaba la presión, nuevas exigencias, nuevas urgencias, otra vez las mismas preguntas de por qué no habíamos hecho las cosas por las cuales yo ya había justificado que necesitábamos una ayuda. Entonces era como tu mensaje ha sido leído e ignorado con éxito, no nos importa, necesitamos que lo logres, aunque no te vamos a ayudar con todo lo que necesitas para lograrlo. Otras veces también pasaba que te comprometían públicamente de una manera que tú no podías ni siquiera tener la oportunidad de preguntar a qué era lo que te estaban comprometiendo o de opinar o de decir como hola, estamos con estas otras prioridades, acuérdate que habíamos dicho que por aquí no podíamos todavía, entonces usaban esas estrategias como de comprometerte públicamente para que tú no tuvieras ni la más remota oportunidad de evaluar por lo menos un plan antes de comprometerte con algo que pues era completamente irreal. El caso es que todo eso poco a poco me llevó a sentirme en una sensación de deuda constantemente. Como si siempre faltara algo, como si siempre estuviera tarde, como si siempre estuviera quedándome corta. Y la verdad es que creo que un ambiente así puede quebrar emocionalmente a las personas más capaces. El mensaje que terminas recibiendo no es construyamos esto juntos, sino si esto no funciona es simplemente porque tú no eres capaz. Bueno, básicamente esas fueron varias de las cosas que pasaron. No quiero entrar más en detalles acerca de todo lo que se dijo, todo lo que sucedió. Creo que lo más relevante de esta historia es la reflexión que queda y todo el proceso de introspección que me hizo darme cuenta de que pues yo tenía unas heridas de insuficiencia y de perfeccionismo que no me dejaban avanzar y que también me estaban haciendo sentir que a toda costa y pasara lo que pasara, yo tenía que permanecer en un lugar que realmente era completamente dañino para mí. Y te digo esto porque si como yo sufres de perfeccionismo, te cuesta defraudar a las personas, te cuesta decepcionar, no sabes cómo decir que no, y tal vez has aprendido a que tu valor como persona depende de una posición laboral o de lo que haces, cuando todo eso se traslada a un ambiente laboral que te refuerza constantemente tus heridas, pues es un ambiente que simplemente te hace mucho daño. Entonces el caso es que de un momento a otro todo lo que yo pensaba que era lo había reducido a ese trabajo. A mí ya lo único que me importaba era tratar de demostrarles que yo sí era capaz, buscar constantemente como que de alguna manera me hicieran sentir que por fin había hecho algo valioso y suficientemente importante. Y lastimosamente corrí una carrera que no me dirigió a ninguna parte.
Empecé a trasnochar, a trabajar más horas, a sacrificar momentos muy importantes de mi vida para dedicárselos al trabajo, para tratar de hacer cosas cada vez más extraordinarias, para que simplemente fueran completamente ignoradas y relegadas y que pues nunca se reconociera ni el más mínimo esfuerzo del todo lo que se estaba haciendo. En las noches ya no podía descansar, en las madrugadas me despertaba constantemente con una ansiedad y una preocupación enorme porque los pensamientos acerca de lo que iba a pasar al día siguiente, de las reuniones que iba a tener, eran tan fuertes y tan difíciles de soportar que pues simplemente no podía descansar en paz. Y mis días ya no eran para tratar de construir o para sentir que yo estaba haciendo algo que realmente me hiciera feliz o que realmente tuviera propósito para mi vida, sino que eran un intento diario por demostrar una vez más que yo sí podía, que yo sí era capaz y que eso no me iba a quedar grande. Entonces empecé a medir mi valor con la reacción de otras personas. Mi bienestar emocional y mental empezaron a depender de si a ellos les gustaba o no les gustaba lo que yo hacía, de si aprobaban o no aprobaban lo que yo presentaba, de si recibía comentarios positivos o negativos. Y en el camino, mientras tratas de buscar esa aprobación, lo que termina pasando es que te vas perdiendo, te vas desdibujando y de un momento a otro ya no sabes ni quién eres, ni por qué sigues ahí, ni pues qué es lo que sigue en tu vida si ya no estás en ese trabajo. El nivel de inseguridad hacia mí misma fue tan grande que en un punto yo ya no quería toparme con esas personas porque simplemente no sabía cómo reaccionar, porque me sentía pequeña, porque sentía que no tenía nada inteligente ni nada suficientemente bueno para decir. Simplemente me empecé a sentir inferior con cualquier cosa que decía, con cualquier cosa que me preguntaban. Yo tenía unos bloqueos hasta con cosas que en otros contextos hubiera podido responder perfectamente, pero mi nivel de ansiedad y de presión y de sensación de insuficiencia era tan grande que habían momentos en los que yo literalmente me quedaba en blanco. Entonces, llegar a ese punto fue lo que me hizo entender que desde su mirada yo nunca sería valiosa, que desde sus expectativas yo nunca iba a llenar el molde que ellos habían creado para mí. Y sobre todo que por más que me esforzara, seguir ahí no me iba a llevar a ningún lado. Me costó lágrimas, conversaciones con Dios, con mi pareja, momentos de mucho conflicto existencial, de mucha confusión, de juzgarme muy duro a mí misma por sentir que no era capaz de hacer algo más o no saber qué más hacer para demostrarles que yo sí podía, por demostrarles que lo que yo hacía sí tenía valor. Y hasta momentos en los que pensaba y sentía que nada de lo que había hecho en mi vida hasta ese momento había valido la pena. Por ese trabajo eché en poco y eché por el piso todo lo que había logrado en mi vida hasta ese momento. A mí nada de lo que había superado, los obstáculos profesionales, los obstáculos personales que me habían ayudado a crecer y a estar en el lugar en el que estaba, significaban nada, porque realmente ese trabajo me había reducido a sentirme así de pequeñita y pues básicamente toda la seguridad, tanto profesional como personal, que yo había construido hasta ese momento, simplemente pues se estaba esfumando. Entonces creí que yo realmente no era tan buena, que yo no sabía nada y lastimosamente el síndrome del impostor se apoderó completamente de mí hasta que yo sentí, me descubrieron. Entonces me costó muchísimo entender que el hecho de que yo no perteneciera a ese lugar no significaba que no perteneciera a ninguna parte. Todo eso simplemente era una señal de que ese no era mi lugar. Así que renuncié. Cuando renuncié, recuperé varias cosas que realmente había perdido. La primera fue mi paz. La segunda, mi criterio, porque realmente yo ya estaba pensando cosas demasiado absurdas y sin sentido, lo sé. Y hoy me río porque digo como, a ver, o sea, eso no significa que tú no valgas absolutamente nada ni sepas absolutamente nada, pero bueno, lastimosamente yo ya había llegado a ese punto. Y también pues la posibilidad de volver a escucharme, de mirar hacia adentro y de apagar por un momento o por un tiempo como todo ese ruido exterior para empezar a entender quién era yo fuera de un trabajo. En ese lugar aprendí mucho profesional y personalmente, pero la verdad es que el mayor aprendizaje vino después, cuando tuve que enfrentar la incertidumbre y la pregunta de ¿y ahora qué sigue? Pero fue una temporada de mi vida que me ayudó a mirarme con más honestidad, desde una mirada más objetiva y más tranquila, y aprender a encontrar y a reconstruir mi valor fuera de una posición laboral.
y a entender que salir de un lugar que me estaba haciendo daño también era una forma de avanzar en mi vida, que el hecho de no pasar a otra posición o crecer a otro cargo o encontrar una mejor oportunidad a nivel laboral no significaba que yo no estuviera avanzando. De hecho, creo que fue un gran acto de madurez y de misericordia hacia mí misma haber renunciado, porque pues la verdad es que ese trabajo se convirtió en algo que me estaba castigando todo el tiempo. Y aunque al inicio me mantuve ahí por la motivación equivocada, que fue todo lo que ya te conté al comienzo, la etapa final que viví en ese trabajo la viví con toda la intención de no dejar pisotear mis valores ni mi valor como persona. La viví dejando de luchar contra lo que no estaba bajo mi control, enfocándome en hacer un buen trabajo hasta el día que me fuera, pero ya no por tratar de llenar un molde o ya no tratando de buscar la aprobación de estas personas. Entonces, esto no es una invitación a que lo dejes todo tirado, ni tampoco es un trabajo, perdón, ni tampoco es un ataque a los trabajos convencionales, porque he tenido otras experiencias laborales que han sido muy bonitas, llenas de mucho aprendizaje y crecimiento. Esto simplemente es un recordatorio de que no te olvides de vivir mientras trabajas, pero sobre todo es una invitación a que aprendas a reconocer tu valor, no desde lo que produces, no desde lo que logras o desde el aplauso o el reconocimiento que recibes de otras personas. Porque aunque como seres humanos necesitamos sentir que lo que hacemos es valioso y tiene sentido, el problema empieza cuando empezamos a confundir el ser valiosos con hacer cosas valiosas. Porque tu trabajo puede cambiar, tus resultados puede que no siempre sean buenos o puede que tus metas no se logren, que una etapa profesional se cierre, la aprobación de otras personas puede llegar o puede no llegar, pero nada de eso debería tener tanto poder sobre ti como para definir cuánto vales como persona. Entonces, si tu valor no está en lo que haces, ¿dónde está? Está en tu dignidad, en el hecho de que eres una persona y no una máquina de producir resultados, en que tu vida merece respeto aunque no estés rindiendo todo el tiempo, y en que mereces amor y ocupar un lugar aunque no siempre estés cumpliendo expectativas irreales que tienen otros sobre ti. El valor que tenemos como seres humanos está en el simple hecho de existir y no en tratar de justificar todo el tiempo el por qué existimos o el por qué somos suficientes. Creo que nuestro valor no lo vamos a encontrar en un cargo, en un logro, en un salario, en un reconocimiento o en la opinión que alguien más tiene sobre nosotros. Y aunque todo eso es importante, no debería ser la raíz de nuestra identidad o donde depositemos todo lo que somos, y menos en un trabajo, porque es que el trabajo solamente es una parte de nuestra vida, es un medio para conseguir cosas, más no debería ser nuestra vida entera. Entonces, si tu valor como ser humano se está viendo afectado en el lugar en el que estás, puede que ya sea un buen momento para preguntarte si deberías seguir ahí. Y esto no aplica solo para trabajos, creo que también aplica para personas y otras situaciones de la vida. Y aunque no podemos evitar que algo nos confronte, y de hecho es bueno que eso pase, es bueno que hayan situaciones en las cuales nuestro carácter y nuestras heridas sean puestas a prueba, porque eso significa que tanto hemos crecido, que tanto hemos aprendido, y no siempre vamos a poder evitarlo. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando eso nos pasa? Creo que ahí es cuando debemos preguntarnos de si ese lugar nos está ayudando a crecer o simplemente nos está haciendo vivir con un constante temor y con una constante necesidad de recibir aprobación de otros. Pero también es importante preguntarnos qué tan dispuesta estoy para tomar acción, para parar una situación que me está reforzando una y otra vez todo lo que me hace daño. Porque una cosa es que una situación nos revele una herida y otra muy distinta es quedarnos en un lugar que nos la alimenta todos los días. Por último, no quiero que este video se quede solamente en mi historia, sino que también te ayude a mirar la tuya, a mirar hacia adentro, así que te voy a dejar un reto. Cuéntame en los comentarios cuál fue esa persona, situación o etapa de tu vida que detonó en ti cosas que pensabas que ya habías sanado. Pero sobre todo, cuéntame qué hiciste después de que te diste cuenta. Ya son las 4:11 de la tarde y llevo casi 2 días grabando este video.
Pensé que por ser mi segundo video iba a ser más fácil que el primero, pero la verdad es que no fue así. En este, por tratar de hacerlo de una manera más natural, realmente me enredé mucho más, lo he grabado múltiples veces, pero ya no quiero darle más vueltas y creo que lo más importante aquí es el mensaje y lo que podamos reflexionar a partir de lo que yo comparto aquí. Entonces te leo en los comentarios. Gracias por verme y por llegar hasta aquí y nos vemos en un siguiente video. ¡Mua!